Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que una simple experiencia pueda encender tu fe para siempre es una misión imposible. Que un joven santo haya sido luz y sal para todo su país es una misión imposible. Que una página web pueda cambiar la vida de miles de jóvenes es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias y, como siempre, cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a conocer una nueva iniciativa de las Obras Misionales Pontificias. Arde. Es una web que pretende hacer que nuestros jóvenes dejen la comodidad de su casa y vivan una experiencia que les cambie realmente la vida. Lo vamos a hacer a través de un testimonio de 2 jóvenes que se han ido a Honduras este verano y también con el testimonio de un santo, el Carlo Acutis misionero. Y para quien no pueda quedarse, ¿qué puede hacer? Pues ya sabes, como siempre tendrán el programa completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo puedan escuchar cuando quieran. Además, estará también disponible en Spotify y Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Agradecemos mucho si nos escriben. Eso es, como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. La misión cambia los corazones. Si no se lo creen, solo basta con preguntarles a los 10.000 jóvenes que cada verano se embarcan en un viaje rumbo a la misión para conocer de primera mano la obra evangelizadora de la Iglesia. A su regreso, Carlos de Arteaga y Álvaro Santamaría pudieron conocer el testimonio de 2 jóvenes que entregaron su verano a una experiencia de misión con el grupo misionero Bondú. Pues nos acompañan ya en esta mesa María Romero y Álvaro Gómez, que son jóvenes de Bondú que han estado este verano de experiencia de misión en Honduras. Pues contadnos, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días. Pues nada, súper bien. Hemos estado ahí en Honduras con Bondú y con Misiones de Toledo. Nos fuimos a lo loco con Mario un mes y llegamos a San Pedro Sula. Estuvimos unos días ahí con las monjitas, en las misioneras de la caridad, y luego la mayor parte del tiempo la hemos pasado en Santa Rosa de Copán, en una casa que tienen ellas, acogen niños abandonados y en situación de pobreza. Muy buenos días, ¿qué tal? Nada, yo soy Álvaro Gómez y pues ya esta es mi segunda experiencia con Mario, porque previamente ya había ido a Calcuta con él el año anterior, también con Bondú. En la experiencia previa pues fui con todos mis amigos del colegio y este año algunos menos se han podido unir debido a las prácticas de la universidad, pero la verdad que hemos formado un buen grupo, tanto por amigos y conocidos y gente que se ha unido por Bondú, y la verdad que muy contento. Y como ha contado María, en gran parte del voluntariado estuvimos en Santa Rosa de Copán, que está como a 3 horas de San Pedro Sula, y era un hogar muy pequeñito, pero la verdad que muy acogedor con todos los niños, y las misioneras nos han tratado como si fuésemos unos niños más, porque éramos los primeros que habían ido al hogar. O sea, nunca nadie había ido previamente. Sí. Qué bueno, abriendo misión. Oye, para nuestros oyentes, contad un poquito quién es Mario y qué es Bondú. Pues bueno, Mario previamente él se acercó a la religión, lo que fue muy tarde en su vida, debido a ciertas experiencias previas, pero la verdad que desde que le tocó el Señor, pues él ha estado muy activo en todo el tema de misiones. Estuvo viviendo 2 años en Calcuta, ha estado viajando por todo el mundo y conociendo lugares que le llama mucho la atención, y al fin y al cabo su vida pues es misiones, todo tema de religión. Pues viene a mi colegio a impartir ciertas charlas, ayuda en muchos sitios, y pues le picaba el gusanillo de crear una asociación en la que asesorar mucho a los jóvenes y poder también crear grupos, y empezó en Calcuta y este año pues ha sido el segundo en Honduras, y la verdad que pues yo con Mario siempre le digo, donde tú vayas pues allí voy contigo, y así es. Yo
Claro, vosotros dos ya habéis repetido experiencia de misión. María, ¿tú habías ido? Yo no. Tú es la primera vez que sí, vas. yo era la primera vez que salía de España como misionera y la verdad que un regalo. Pues entonces esta pregunta va para ti, Álvaro. Claro, entiendo que cada vez es distinto, ¿no? Porque es el Señor también el que nos llama. Entonces, ¿en qué notas que esta vez el Señor te había llamado? Porque habías tenido eso, ya has contado una previa experiencia en Calcuta, ¿y en qué has notado que el Señor este año te llamaba también a ir a Honduras? Pues la verdad que respecto al año pasado intentaba no crear una comparación en mi cabeza porque era un poco complicado, ya que había sido la primera, muy intensa, pero sí que es verdad que ese gusanillo de querer conocer mundo de otra manera y de otras culturas, también el Señor pues me llamaba, por ejemplo, a cruzar en este caso el charco y en lo que era Sudamérica, Centroamérica, que son otras condiciones completamente diferentes, y la verdad que sentía que los niños también me gustaban mucho y era una misión que me llamaba mucho la atención porque yo previamente había trabajado con niños y la verdad que me sorprendió mucho más de lo que esperaba porque los niños me tocaron el corazón de una manera que no me esperaba, y en este caso ha sido en forma de regalo con los niños. ¿Y tú, María, por qué razón fuiste? Que no habías ido nunca. ¿Qué es lo que te llamó a irte este verano? El Señor desde hacía mucho tiempo me lo había puesto en el corazón, como pues eso, un poco lo que dice Álvaro, ver otras culturas, tocar otras realidades y a lo loco lo hablé con un sacerdote y me dijo, oye, pues hay un hombre que va mucho por la Sister, ¿por qué no te vas con él? Tal. Me puse en contacto con Mario, solo quedaba como una plaza y dije, ya está, Señor, o sea, no me lo puedes poner como más fácil ni más claro. Y hice las maletas y nos fuimos. Oye, María, y en esta primera experiencia de misión, siempre que salimos tenemos las expectativas por las nubes, nos imaginamos mil cosas, nos cuentan, tal cual. ¿Qué es lo que más te sorprendió, lo que no te esperabas en absoluto? Pues mira, yo cuando dije que sí a irme, lo primero como que hice mucho trabajo de no irme con expectativas porque luego te montas tu película en la cabeza y no es así. Pero lo que más me ha tocado es cuando llegamos allí y ver pues esos niños que muchos tenían familia, algunos, pero sus familias pues tenían una situación un poco complicada y los que no tenían familia pues estaban allí con las sisters súper bien cuidados. Y me sorprendió un día que fuimos a visitar como un poblado y vinieron los niños súper felices corriendo tal. Y yo pensaba en todos los niños aquí de Madrid y decía, jolín, es que estos niños no tienen nada y son felices, vinieron bailando, cantando tal. Y hay niños en Madrid que no he visto una sonrisa como esos niños nunca, ¿sabes? Y aquí lo tenemos todo. Y esa sonrisa a mí me transformó, vamos, me cautivó. Y cuéntanos qué es lo que hacíais allí, qué rutina llevabais, dónde vivíais. Pues básicamente la rutina que teníamos era un pleno acompañamiento a los niños. Pues les dábamos desayunar, si algunos teníamos que cambiar los pañales, ducharle, darle cualquier tipo de medicinas, incluso si alguno estaba un poquito más malo, acompañarles al hospital y después pues jugar con ellos, darles el almuerzo de media mañana, darles de comer, pues si había que cambiar los pañales por tercera o cuarta vez se hacía, se les acompañaba al baño, tenían un pequeño parque dentro del hogar, pues estábamos jugando ahí todos con ellos. O sea, era básicamente un acompañamiento de rutina de las 24 horas casi del día, digamos, de toda la semana. Y la verdad que pues era una tarea costosa al principio porque, aunque nos guste, a alguien le pueden gustar más o menos los niños, no estamos acostumbrados a tener como un hijo, entre comillas, del que hacer todo el rato, todos los días lo mismo. Pero en el momento en el que ya ves que el niño por las mañanas ya te busca a ti, en vez de tú buscarle a él, ya es como que esa tarea que es muy costosa se te va por completo a la cabeza, y la verdad que era todo muy fluido y pues uno estaba con un niño, uno con otro, nos íbamos uniendo, hacíamos algún juego, tal, y la verdad que era muy bonito, a la vez que difícil, pero eso se restaba mentalmente. ¿Y cómo era el grupo que ibais con Bondo? ¿Teníais algo en común? ¿Era así heterogéneo cada uno de su padre y de su madre? ¿Y cómo ha sido en ese sentido la convivencia entre todos? Pues mira, respecto un poco a Calcuta del año pasado, este grupo era como un poco más cada uno de su padre y su madre. Había gente que había ido con Mario a Cuba, había gente que se había ido a Calcuta, gente pues que iba porque sí, que no había ido nunca. Entonces ha sido muy guay porque nosotros allí vivíamos con las sisters, en la misma casa donde estaban los niños, bueno, menos los niños que dormían fuera porque éramos muchos y no cabíamos, pero pasábamos todo el día allí al final. Ellos solo salían de la casa para dormir. Entonces era muy guay porque hemos hecho mucha convivencia y ha sido muy bonito porque hemos hecho muy buen grupo. O sea, en el aeropuerto como que nadie nos conocíamos, habíamos tenido como reuniones, pero eran como caras, pero no te acordabas del nombre y tal. Y ha sido muy guay porque hemos vuelto literalmente como una familia. Sí. Sí, es verdad, o sea, es lo que yo decía. Yo, por ejemplo, iba con 3-4 amigos así de
pues, del cole y tal, que ya conocíamos a Mario previamente, con 2 de ellos había ido a Calcuta también, tal. Pero sí que es verdad que, como yo dije en una charla final, cada uno veníamos de nuestra padre y nuestra madre, y eso nos hizo ponernos como nuestra pura esencia, porque si no nos conocíamos tal cual éramos, al fin y al cabo no íbamos a congeniar ni nada. Y al fin y al cabo es que, a diferencia de Calcuta, aquí convivíamos todos los días juntos, desayunábamos, comíamos, cenábamos, y al fin y al cabo, pues la verdad que nos hemos conocido de una manera muy natural y muy bonita, y eso ha hecho que vengamos aquí súper unidos y con ganas siempre de hacer cosas y como una familia, como ha dicho María. ¿Qué es lo que más os ha costado de allí? Porque, o sea, normalmente, claro, cuando volvemos, pues lógicamente contamos lo que más nos ha gustado, lo que más nos ha llamado la atención para bien, pero a veces se nos olvida que también la misión tiene sus complicaciones y sus cruces. Entonces, para cada uno de vosotros dos, ¿cuál ha sido esa cosa que os ha costado un poquito más en la misión? A mí, de primeras, el agua mineral, lo único, o sea, yo me puedo acostumbrar a muchas cosas de comida y tal porque no suelo tener problemas, pero es verdad que lo único que me costó fue el agua. Porque además me acuerdo que me puse malo y echaba tan de menos un agua que me saciase. Pues claro, allí no había agua de ningún tipo que te... O sea, era todo purificada, etc, pero nada me saciaba. Y me acuerdo que cuando estuve malo fue si me acordaba del agua. Cuando llegué aquí me bebí una botella de agua de un trago. Pero por lo demás, la verdad que no... Ni temperatura, ni comida, ni nada me costó. La verdad que en ese aspecto me adapté muy bien. Y también tenía un poco de callo por el tema de Calcuta, que eso ahí me cubre bastante de espanto, la verdad. Yo creo que un poco en general también lo que nos costó fue poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que estábamos en Honduras, que no era Madrid, que era un país que tenía peligro y que muchas veces salíamos a la calle, ¿verdad? Súper ilusionados, un día súper guay, tal, cantando, tal, dándolo todo, y al final era una ciudad segura, pero no dejaba de ser Honduras, y yo creo que un poco nos costó aterrizar. Sí, llegaba un poquito ese sentido. tópico de pues que hay un poquito más de algún tipo de algún crimen, alguna cosa, todas esas tasas que es lo típico que te informas antes del viaje y tal, lo que te cuentan, y bueno, al principio vas ahí como con la energía y tal del viaje, pero dices, con cuidado no vaya a ser que aquí... Pero bueno, por lo demás, bien. Lo que es la actividad allí, la vida, me imagino que de la mano de las sisters, ningún problema, que estáis acostumbrados. ¿Y qué tal con ellas la experiencia? Pues muy guay, como vivíamos con ellas, o sea, en su casa, o sea, muy bonito. Empezábamos el día con misa con ellas y la verdad que era un regalo. Luego pasábamos, pues como ha dicho Álvaro, todo el día con los niños, rutina con los niños, comidas tal, y luego ya un poco para cerrar el día, sobre las 7 de la tarde, hacíamos hora santa, oración con ella y rosario, y la verdad que era un regalo poder empezar el día con la Eucaristía y terminarlo de esa manera. Así que en ese sentido, la verdad que fue un regalo poder vivir con ellas. Y contaban mucho con nosotros. O sea, yo, por ejemplo, un día una sister me llamó para hacer con ella un pastel, tal. Algunas que estudian medicina, por ejemplo, se las llevaban al hospital porque ellas tenían que ver condiciones de los niños, etcétera. Y, pues, por ejemplo, muchas las acompañaban. También, pues, por ejemplo, iban a algunas aldeas de la montaña, pues, a lo mejor a evangelizar o dar catequesis, etcétera. Y, pues, algunos nos acompañábamos, nos repartíamos por días. O sea, que formábamos parte de su rutina también y estaban todo el rato pendientes de nosotros. Y es que el primer día yo creo que ya nos tenían fichas por el nombre. O sea, fueron las mejores, literal. Una de las cosas que más caracteriza a las sisters, obviamente a la gran mayoría de los que cogen misioneros o jóvenes para realizar estas experiencias de misión, pero como que en las sisters es un sello de identidad, es el tema de la oración, que la cuidan mucho. ¿Qué importancia creéis que tiene la oración durante ese mes casi que habéis estado en la misión? O sea, ¿sería distinto si simplemente vais allí a hacer exactamente lo mismo, pero Dios no está en el centro? Sí, o sea, lo cambia todo. O sea, para mí empezar con la Eucaristía temprano, o sea, que te despertabas y era lo primero que hacíamos, era lo más importante. O sea, como que también para el amor que nosotros le dábamos a los niños, al final era el amor que hemos recibido de Jesús, de Dios, y que lo recibíamos en la Eucaristía. O sea, sin el Señor no, por mucho que hubiéramos querido, pero todo lo que hacíamos era porque Él nos capacitaba para hacerlo. Entonces hubiera sido imposible. Y ese momento también de reflexión un poquito de, con toda la intensidad del día, como ponernos de cara al Señor, hablarlo con Él, también todos esos aprendizajes que nosotros íbamos sacando en base a los niños, porque muchas veces nos sacaban ellos más a nosotros que muchas veces nosotros a ellos, y la verdad que también pues pararnos, analizar un poco y tener esa calma, la verdad que era muy necesario, y sobre todo pues para finalizar todos los días era muy importante, y por lo menos para mí, mediante una escritura, un cuaderno, rezando un rosario, la verdad que muy bien. Qué bien. Claro, no es lo mismo, sobre todo en ambientes donde vas a currar,
24/7. No es lo mismo levantarte prontito por la mañana para trabajar que para rezar. Y más con las misioneras de la caridad, que es un gustazo y te lo gozas. Oye, ¿habéis tenido contacto con la iglesia allí? ¿Habéis tenido liturgias en otras comunidades? ¿Habéis tenido la oportunidad de conocer cómo es la iglesia allí en Honduras? Sí, la verdad que fue un regalo porque el sacerdote que venía a dar misa a las sisters ahí en la casa, pues muchas veces nos llamaba para que fuéramos a sus misas. Él estaba en la catedral. También teníamos una parroquia al lado de la casa y los jueves creo que era, íbamos allí y la verdad que al principio es verdad que la primera misa nos chocó mucho porque era muy distinta a como nosotros estamos acostumbrados aquí en el sentido litúrgico, no, porque la liturgia es la misma, pero ellos como que la vivían con mucha intensidad y eso de primeras como que nos chocó mucho y fue como wow. A ver, cuenta. Era o sea, era como una misa de jueves que la cantaban mucho, era muy cantada. Vas aquí a misa un jueves y bueno, pues no suele haber mucha gente, pues allí era coches por todos los lados, la iglesia está arriba, era enorme la iglesia, y la gente lo vivía con muchísima intensidad y fue como la primera misa, ¿verdad? Que era como una misa de semana normal. Fue muy impactante. Sí, también, ver tanta gente, tanta sed de Dios fue muy guay. No sé, también algunos fuimos un día a la cárcel, allí en el centro penitenciario, en Santa Rosa de Copán, y hubo algunos de nuestros compañeros que, por el número de plazas que podían acceder a la misa, no sé si tú pudiste entrar a la misa, pues algunos 9 de nuestros compañeros pudieron acceder y también tuvieron una misa allí justo con el padre Miguel, creo que era, ¿no? Sí. Y pues estuvieron allí junto a los presos y tuvieron una misa. Y también en otra aldea que tú fuiste con Lucas y algunos más, ¿no pudiste? Sí, ¿no fuimos, o sea, la sister con este sacerdote, don Miguel, salíamos a dar catequesis con él a muchas aldeas, fuimos a dar misa a la cárcel y los que no pudimos entrar a dar misa nos quedamos hablando con las mujeres que había en la cárcel dando las catequesis y también fue muy bonito porque precisamente las que más se abrieron eran como las que más heridas tenían y fue un momento bastante bonito, la verdad. Sí, fue impactante porque cada una pues nos iba contando lo que había hecho y tal, algunas pues le da más vergüenza o no, pero las que realmente pues se emocionaron, la verdad que lo contaron con una naturalidad. Después, por ejemplo, a mí una me vino a dar un abrazo y le agradecía que hubiésemos estado charlando con ellas. A mí te lo has tratado como de tú a tú y sin diferencias y eso la verdad que a mí me impactó mucho porque éramos como 7 o 8 chicos enfrente de 30 o 40 mujeres y la verdad que de primeras impacta un poco. Sí. Mujeres reclusas de allí de la cárcel. Sí. Normalmente cuando uno hace una experiencia como esta, hay muchas cosas que se quedan, muchas lecciones que uno aprende con imágenes, ¿no? Con momentos exactos que se quedan grabados. No sé si tenéis algún momento que os viene a la cabeza en cuanto pensáis en el viaje que digáis, ¡buah! Es que este momento concreto a mí me enseñó una lección muy valiosa. No sé si tenéis alguno. Pues yo sí, o sea, en cuanto lo dices, se me viene a la cabeza, yo me considero una persona que de primera soy muy escrupulosa. A mí lo de tocar, abrazar, o sea, sí, pero no. Y entonces las sisters nos llevaron a una aldea y me acuerdo una mujer que a la pobre no se le veía la cara de la sociedad que tenía. Y a mí me brotó el corazón y fui y la abracé. Y luego, o sea, yo luego iba en el coche pensando, esto no lo hubieras hecho en tu vida. O sea, en Madrid no se te hubiera ocurrido. Y me salió del corazón. Y fue un momento precioso. Fue un abrazo de un segundo. La señora tenía 1000 problemas, pero es como que en ese abrazo las dos sentimos... O sea, yo sus heridas, ella probablemente las mías, y fue precioso. Sí, a mí se me quedan 2 imágenes, porque había 2 chicos en la casa, que eran como los más agitados, que se llamaban Cristian y Miguel. Y pues, por ejemplo, a mí me acuerdo que la noche antes de irnos a Santa Rosa de Copán, a San Pedro Sula, a mí me cogió por la noche dándole un paseo y ahí me dijo, y encima el niño tenía 3 años, y me dijo, ustedes mañana noche regresan. Y la verdad que un niño de 3 años que casi no tiene noción un poquito de las cosas ni de nada, que cogiese y me dijese eso, a mí me tocó mucho el corazón porque ahí es cuando dije, ¿de qué manera le hemos podido tocar el corazón junto al Señor para que el niño con apenas 3-4 años tenga ese poder de habla y me coja y me diga eso? Y hasta el último ya me acuerdo que estaba tan cabreado porque no fuésemos que ni se quiso despedir de nosotros y a mí se me quedó esa frase grabada de que se estaba dando cuenta de que nos íbamos y eso a él también le había tocado y es una frase que se me quedó súper grabada y que siempre la repito mucho porque
a mí es que no se me va de la cabeza. Que te os va a echar de menos, claro. Que decías tú que tienen sed de Dios, y es verdad, se nota que sales por ahí y dices, todo lo que tenemos nosotros y lo que le falta a la gente. Oye, aparte, como podamos estar el año que viene o lo que sea, ¿cuál es el siguiente? A ver, a mí Mario ya me está hablando de Calcuta otra vez, porque la verdad que, o sea, Calcuta para mí es un lugar sagrado en ese aspecto, con todo el tema de que es la Madre Teresa, todo lo que engloba las salas de trabajo que tiene allí, el placer que es tener todos los días la misa, que nos dan de desayunar, después te vas con el bus a tu casa de trabajo, vuelves a adoración todas las tardes. ¡Buah! Es que es... Y Mario, pues, quiere repetir Calcuta y está empezando a moverlo ya con un grupillo y tal. Ahí está la casa madre, ¿no? De las misioneras. Y la verdad que es una bendición tenerla todos los días allí, puedes entrar cuando quieras y a mí me vino muy bien, la verdad. María, ¿tienes ganas de volver? Sí, la verdad que sí, o sea, fue un regalo. Yo tuve el regalo en Honduras de ser madrina de un bebé que la habían llevado a la casa, madrina de bautismo, porque estaba muy malito, entonces la sister nos cogió a 2 y dijo vosotros 2 y fue un regalo, ahora ya está en el cielo y pues con muchas ganas de ver lo que Dios nos deparará el año que viene. Eso es. Claro, luego uno puede pensar, y entre medias, porque una cosa que, claro, siempre se suele decir de la gente que se va de experiencia de misión, oye, tú te has ido allí, ¿no? Allí, pues como decías, has estado abrazando gente que nunca habrías abrazado, has estado sirviendo a todo el mundo. Cambiando pañales. Luego llegas aquí y es más complicado todo eso. Entonces, ¿cómo vivís vosotros esa lucha del día a día de no perder ese espíritu misionero, esa esencia de servir a los demás aquí en Madrid, que creo que cuesta un poquito más? Sí. Pues mira, yo ahora estoy de prácticas en el hospital y estaba como súper negada a ciertas unidades del hospital, bueno, al que al final cada uno tiene como sus preferencias y ahora mismo la unidad en la que estoy es una unidad en medicina interna, son casi todos abuelitos, tienen 8.000 cosas y la verdad es que todos los días como que voy y le digo, jolín Jesús, que pueda mirarlos y que pueda tratarlos como tú los tratarías, ¿no? Y llevando muy Honduras en el corazón, como mirarlos a los ojos, quererlos con toda el alma, tal. Y eso, haciendo 1.000 cosas, llevando a Jesús a todos lados, intentándolo por lo menos. Y eso yo ahí un poco, ¿no? Llevándolo conmigo a todas partes. Sí, a mí sí es verdad que la vuelta a la realidad, entre comillas, nuestra realidad, digamos, es muy chocante en el aspecto de que, pues, aquí entre que se nos juntan 1.000 cosas, o sea, pues se nos complica, pero sí que es verdad que en mi grupo de amigos del coro y tal suelen ir, pues, una vez a la semana o 2 a la casa de las sisters que hay aquí en Madrid, sobre todo, pues, mis amigas que lo tienen más libre, y la verdad que a mí, pues, me cuesta mucho, pero me están llamando mucho para que vaya con ellas y la verdad que desde esta semana me empecé a ir con ellas porque van un día a la semana y la verdad que pues muchas veces, entre comillas, no hace falta salir muchas veces de Madrid o de España, que también en nuestros sitios, a literalmente 20 minutos de mi casa tengo la casa de las sisters y ahí también puedo hacer mis labores y también pues los pequeños detalles también del día a día y con la gente que me rodea, tener a Jesús presente también es muy bonito. Eso, en casa, por ejemplo, ¿lo han notado? ¿Os han hecho algún comentario de desde que han venido ayuda más o cuesta más? Es que muchas veces en casa es donde más nos cuesta servir. O sea, yo me veía en Honduras fregando biberones a la 1 de la mañana y decía, jolín, es que yo no friego los platos en mi casa a la 1 de la mañana, yo llego y ya lo fregaré mañana. Y sí que es verdad que en casa sí que, no sé si lo han notado, pero sí que intento, pues eso... No solo fregar biberones en Honduras. Sí, yo igual, cuidar un poquito más los pequeños detalles y alguna cosita más ahí para mantener un poco la estabilidad. Muy bien. Eso es. Y bueno, quería que mandarais un último mensaje. Bueno, con una pregunta. ¿La misión o la experiencia de misión en este caso es para todos? ¿Todos los jóvenes podrían ir y tener una experiencia así? ¿Y por qué es importante que la tengan? Buena pregunta. Pero yo te diría que sí. O sea, Jesús, a mí hay una frase que me gusta mucho que es que no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces cualquiera puede ser capacitado, si quiere, por Jesús. Así que yo diría que sí. Y que es una experiencia que te transforma y que te vacía muchas veces de nosotros mismos, de nuestro ego y de nuestras cosas, para llenarnos de Jesús y servir al que está enfrente. Sí, yo claramente, como dice María, que yo creo que todos estamos capacitados y que es verdad que
de primeras cuando a lo mejor lo puedes comentar en casa, suena un poco locura porque yo me acuerdo cuando decía de Calcuta, Honduras, tal, mi madre, ¿a dónde vas? Tal. Pero sí que es verdad que es algo a lo que yo creo que estamos llamados y yo, mucha gente de mis amigos y tal, que yo a lo mejor no les veía o a mí me veía menos, cuando ya les ves ahí en acción y dices, ¡buah! Es que hasta a mí me sorprende. Y la verdad que es que yo creo que sin duda hay que lanzarse a la piscina porque estamos completamente llamados. Pues ahí queda el mensaje. Muchas gracias María Romero y Álvaro Gómez, que sois jóvenes de Bondú, que habéis estado de experiencia de misión este verano en Honduras. Pues muchas gracias por este ratito y a ver si más jóvenes se animan a ir tanto con Bondú como con las miles de organizaciones y de instituciones que se llevan a jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Pues qué pasa de testimonio, el de María y Álvaro. Da gusto. Un gustazo escuchar. Luego dicen los jóvenes, tal. Bueno, escuchen nuestro programa y ven que hay jóvenes fantásticos que entregan su tiempo a la misión. Eso es, y se dice pronto, casi 10.000, que lo decimos mucho, pero es que hay que decirlo, hay que decirlo. Pues de esta experiencia nos vamos a una curiosidad, a un santo misionero muy curioso, de los que nos trae Justo Amado. Eso es, hoy vamos a conocer qué diría el Carlo Acutis misionero. Vamos a escucharle. Bien sabes lo que opinan los demás, pero ¿qué diría un misionero? El misionero de hoy nos diría sobre a quién debemos dedicar la vida, nos diría que merece la pena darlo todo por Cristo, que hay que tener el corazón lleno de fuego por Cristo. Y este misionero era un chico. Yo creo que es el Carlo Acutis del siglo XIX. Se llamaba Pierre-Henri Dory, Pedro Enrique. Este Pedro Enrique se ordenó a los 23 años en el Seminario de Misiones Extranjeras de París. Desde muy pequeñito, había entrado con 10 años al seminario, quiso ser misionero y quería ser misionero en Asia. Así que el 21 de mayo de 1864, con 23 años, fue ordenado sacerdote. Y al año siguiente ya estaba camino de su destino, que era Manchuria, en el norte de China. Allí llegó a través de Hong Kong, después de un viaje largo, y llegó a una pequeña aldea que se llamaba Liao Tong. Allí en la pequeña aldea estaba pues bastante contento porque, según escribía su familia, la mitad de la población era cristiana y todo el mundo era muy, muy respetuoso, todo el mundo se quería. Vamos, que era como una pequeña comunidad cristiana de las primeras, de las de San Pedro y San Pablo. Hasta que le llegó un nuevo destino. Llevaba unos cuantos meses allí y resulta que los laicos coreanos, los católicos coreanos, habían estado pidiendo sacerdotes, porque la Iglesia de Corea la fundaron laicos. Y pidieron sacerdotes y pues al Seminario de Misiones Extranjeras de París les pidieron que fueran allí y enviaron a 4 misioneros. Como había no del todo persecución, pero no aceptaban a los extranjeros, los 4 misioneros, Pedro también, se vistieron de luto. Y la costumbre en Corea, cuando se vestían de luto antiguamente, era taparse el rostro, como que me duele tanto que no quiero que lo veas. Y así pudieron entrar. Y a él le tocó ser el párroco de una pequeña comunidad cristiana cerca de Seúl, en Songkol. Fue entonces cuando se intensificó la persecución a los cristianos. Pero él, como los cristianos le ocultaban, él era muy discreto
Y en 8 meses pues ya conocía muy bien el coreano como para hablar felizmente. Y les escribía a sus padres diciéndoles, mira, mi capilla es completamente pobre, pero no importa, mi gente, o sea, los fieles coreanos, está contenta. Y en esta miserable choza de tierra y paja, quizás rezan con mucho más fervor que muchos cristianos en Francia. El coreano tiene una fe muy fuerte. Eso es lo que alegra el corazón del misionero. Fíjate, tiene, pues eso, 25 años y mira cómo habla. Y entonces, en una de sus últimas cartas, le decía a sus padres que le llamaban Kim. Kim es un nombre coreano, para que a los cristianos, cuando hablasen de él, no se les escapase ningún nombre raro. Y entonces él decía, fíjate, aquí en este país ha habido muchísimos mártires llamados Kim. Dice que ellos, los Kim que han sido martirizados, me obtengan el mismo favor. Fíjate qué amor a Cristo tenía este hombre, que sabía que igual podía haber acabado de mártir y seguía ahí. Y de hecho, al final detuvieron al obispo y a otros 8 misioneros. Él podía haber escapado, pero dijo, o sea, si escapo, cuando están atacando a las ovejas, vaya pastor que estoy hecho. Así que escribió, el único camino al cielo, pobre de mí, es morir por Jesucristo. Y días después, pues le detuvieron. Y el 8 de marzo de 1866, que acaba de cumplir creo que 26 años, fue torturado y decapitado públicamente. Después los cristianos lograron recuperar el cuerpo, pero bueno, el caso es que Pedro tenía 26 años. Hoy es San Pedro, o sea, San Pierre Henri Dory, y forma parte del grupo de los 103 mártires de Corea, donde están mezclados misioneros y coreanos. Y dices tú, bueno, ¿y por qué se hizo tan famoso y el Acutis? Y eso, ya he dicho yo lo de que es el Carlo Acutis del siglo XIX. Porque, o sea, su testimonio, sus cartas, la valentía con que afrontó el martirio, causaron una sensación increíble en Francia. De hecho, en su pueblo natal, a él le martirizaron el 8 de marzo, que además es su fiesta, pues el 4 de diciembre de ese mismo año, en su pueblo, donde todavía se conserva la casa donde nació, en Saint-Hilaire de Talmont, en la Vendée, en el oeste de Francia, el obispo de la diócesis y 50 sacerdotes y una multitud hicieron una verdadera fiesta, una gran celebración, porque sabían que tenían un santo. Entonces cantó un Te Deum, además toda la comunidad, se pusieron estandartes, hubo un arco del triunfo. Vamos, fue una verdadera fiesta. Si lo hubiera visto él, no se lo habría creído. Y fue tan impactante que un año después, fíjate, murió en 1866, pues en 1867 ya había un libro con su biografía. Porque está la gente, vamos, cuéntemelo. Hicieron un libro con la biografía. Y en 1868 pintaron un cuadro para la capilla de las misiones extranjeras de París. Un cuadro grande, gigantesco, que se puede ir a ver, allí en la Rue du Bac, en el centro de París. Y en el cuadro había un montón de misioneros pintados así. El cuadro se llama La despedida la partida de los misioneros, la despedida de los misioneros. Uno de ellos es él. O sea, 2 años después ya le pintaron en un cuadro y la imagen les representa encima del presbiterio y todos los presentes pues pasan a despedirlos. A él le está dando un beso Gounod, el famoso compositor, el del Ave María de Gounod. Y el que pintó el cuadro se llamaba Charles-Louis de Frédéric de Coubertin, que es el padre del Barón de Coubertin, el que inventó los Juegos Olímpicos modernos, que también está allí como niño y despide a nuestro Pedro Enrique, un gran misionero. Yo creo que un Carlo Acutis del siglo XIX, una persona que tenía el corazón lleno de fuego y amor por Jesucristo.
Después de un santo misionero que vivió hace un tiempo, vamos a conocer a una joven que a día de hoy sigue entregando su vida por la misión en Perú. Así es, vamos a escuchar a Paula Rodríguez. Nos va a actualizar su diario de a bordo. Es una joven de Jatarí que tras una experiencia de misión decidió hacerse misionera. Pues bueno, en estos últimos meses han pasado muchas cosas. Ichi y Maite, que eran 2 misioneras que estuvieron 6 meses aquí con nosotros, se fueron en julio después de sus 6 meses de experiencia. Las echamos mucho de menos y nos acordamos mucho de ellas. Pero bueno, en agosto vinieron un grupito de misioneras de Jatarí y con ellas también hemos estado compartiendo. Es muy bonito cuando viene gente de fuera y puedes compartir con ellos y bueno, ver cómo los chicos, cómo los niños comparten también con ellas. Es muy bonito. Entonces nada, muchas gracias a todos los que habéis ido viniendo en este verano sobre todo. Luego, en septiembre, nos fuimos con 3 chicas de aquí del colegio a una peregrinación de la Beata Guchita, que es una beata de nuestro vicariato, que murió asesinada en 1990 por Sendero Luminoso, y todos los años pues, se hace una peregrinación. Y este año nos hemos llevado a 3 chicas de aquí de la residencia y nos lo hemos pasado muy bien. En octubre han venido mis papás, vinieron 15 días mis 2 hermanos pequeños, y durante un mes han venido mis papás para celebrar mi cumpleaños, que fue el 12 de octubre, y cumplí 28 años. Y bueno, ha sido muy bonito poder estar aquí con mi familia, poder compartir con ellos, que ellos vean dónde estoy, las cosas que hago, con quiénes son los niños, que bueno, muchos ya les conocían de alguna videollamada y tal, pero bueno, quiénes son los niños y las niñas con los que comparto mi vida aquí. Y bueno, poder estar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, pues ha sido muy guay, muy bonito también. Y bueno, ya se fueron el 2 de noviembre, ya se fueron mis papás. Y el 3 de noviembre hizo un año que se nos cayó el techo de la iglesia. El techo ya está puesto y desde hace unos meses ya estamos celebrando la misa dentro de la iglesia. Por fin ya no estamos en el comedor, todos amontonados. Ahora ya tenemos la iglesia disponible pues para celebrar la misa, para rezar, para estar más a gusto con Jesús. Y bueno, ahora ya de cara a diciembre empezamos con la recta final del curso. Aquí terminamos el 12 de diciembre y bueno, pues los chicos ya están un poco alborotaditos y a veces es un poco cansado, pero bueno, son niños y tienen ganas de vacaciones, así que nada, pediros que recéis por nuestros chicos, que ahora muchos van a recibir muchos, 4 o 5 van a recibir el sacramento de la confirmación, y en diciembre los más pequeñitos pues van a recibir el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. Así que nada, rezad mucho por ellos, rezad mucho por los que estamos aquí también con ellos, y nada, muchas gracias por escucharnos, por ayudarnos y por rezar por nosotros. Gracias. Seguimos en Radio María en el programa Misión Posible. Hemos escuchado a una joven actualizando su diario de a bordo. Qué gusto, ¿verdad? Escuchar a Paula. Eso es, la verdad es que siempre que nos manda cosas es muy curioso ver cómo va evolucionando, y además es que es una chica muy joven, con lo cual es curioso, ¿no? Ver que aquí a veces tenemos a misioneros que vemos que han entregado toda su vida, y qué bonito ver que hay relevo. Eso es. Bueno, en este programa nos estamos centrando en los jóvenes y dirán ustedes, ¿por qué hablan ahora de jóvenes? Pues porque ha salido esta semana una página web que se llama Arde, en la que hay pues como un mapa interactivo en el que los jóvenes pueden encontrar las experiencias que la Iglesia ofrece para que puedan tener experiencias de misión. Entonces, para hablar con el responsable de todo este tema, pues tengo la suerte de tener a Carlos de Arteaga. Qué raro, se me hace muy raro estar aquí al otro lado del micrófono, aunque es el mismo que estaba utilizando para el programa, pero... Eso es, él presenta este programa, pero también es el responsable de Jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Esta Eso parte es, con de jóvenes, mucho gusto. ¿Cómo se
se llama la parte de jóvenes? Se llama Supergesto. Les sonará porque ya hace un tiempo, cuando ni siquiera estaba Misión Posible, ya lo presentamos, aunque hoy vamos a hablar otra vez de Supergesto. Es una plataforma digital que hace tiempo era una revista y que ahora se dedica a, pues precisamente, evangelizar a los jóvenes e intentar que los jóvenes sean misioneros. Y ahora hemos lanzado esta parte que se llama Arde, que va más en concreto a esas experiencias misioneras. Pues vamos a dedicarle un ratito. Explícanos por qué Arde. Porque cualquiera en su casa dice, ¿eso qué es? Eso es. Bueno, a ver, hay que remontarse, ¿vale? Hace mucho tiempo, que yo obviamente no estaba por aquí, pero se decidió, con muy buen gusto, hacer una guía de todos los grupos misioneros que en España ofrecen experiencias de misión para irse fuera a la misión. Una especie como de catálogo, digamos. Un catálogo, efectivamente. Era un PDF, era un librito que tenían las delegaciones de misiones con todos los grupos misioneros. La idea es brutal, porque puedes conocer dentro de toda España, pues qué grupos misioneros van a determinados países, qué experiencias de misión realizas, qué criterios tienen, todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, pues tener un PDF es algo muy complicado, y más pedirle a un joven que lea un PDF y que dentro del PDF encuentre aquella experiencia de misión que está buscando. Con lo cual, desde hace ya un tiempo, Juan Martínez, que era el sacerdote responsable de esta guía Compartir la Misión, que es como se llamaba, estaba ya hablando de que estaría bien hacer una web, que se lo pusiese un poco más fácil a los jóvenes a la hora de encontrar esa experiencia concreta que ellos estaban buscando, y eso, con una web podía ser más fácil. Entonces nos pusimos manos a la obra y estamos barajando varios nombres. ¿Por qué? Porque para los jóvenes, si se lo das hecho, les atrae menos. Guía Compartir la Misión es un buen nombre gráficamente. Muy descriptivo. Pero es muy descriptivo, pero como que te hace ya spoiler, ¿no? Te dice ya lo que va a ocurrir. Y sin embargo estábamos buscando un nombre más figurativo, un nombre que despierte el interés. Entonces hay un montón de frases en el Evangelio, frases de santos, que hacen referencia al fuego del Espíritu Santo, al fuego del Evangelio, ¿no? A cómo la fe se va expandiendo por el mundo como si fuese un fuego abrasador. Entonces de ahí surgió la idea de Arde. De hecho, ¿no? hay una frase de Santa Catalina de Siena, ¿no? Eso es un poco la que da también sentido a este proyecto, que es: si sois lo que debéis ser, prenderéis fuego al mundo entero. Una burrada. Entonces, si los jóvenes fuesen lo que tienen que ser, prenderían fuego al mundo entero. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que yéndote a otro país, conociendo a la iglesia en otro punto del mundo que nunca has conocido y descubriendo allí la belleza de la iglesia, que es universal? Pues de ahí viene todo esto. Que además son experiencias que, bueno, luego cuando entrevistamos, como hemos escuchado antes, son experiencias que marcan, ¿eh? No es pasar un verano en el Caribe o lo que sea, son experiencias que ya se quedan para toda tu vida en la fe. A mí me ha pasado de pues gente que sabe que trabajo en misiones y me dicen, oye, mi hijo quiere hacer una experiencia misionera, ¿dónde puede irse? Y yo quedarme... ¿Qué vamos a encontrar en la web Arde? Claro, pues si entramos en www.arde.omp. Es un poco complicado, lo sé, lo repito. arde.omp.es. Bueno, no es tan complicado. Arde, luego omp, luego... Es una iniciativa de obras misionales. Lo que pasa es que va a haber otras maneras de llegar, que luego explicaremos, pero la web así, sin más, es esa, porque está dentro de las obras misiones pontificias. Cuando entras te encuentras un catálogo de, efectivamente, congregaciones, asociaciones, parroquias, de todo, que te llevan de experiencia de misión. ¿Cómo? En un mapa. Literalmente como si abres Google Maps, pero en vez de aparecerte los restaurantes donde vas a ir a comer, te aparecen grupos misioneros que están al lado. A 2 calles donde no sabías que está, pues ahí de repente hay un grupo misionero, o hay una congregación, o hay una parroquia que tú no lo sabías y organiza experiencias de misión. Pues para que encuentres dentro de donde estás tú, dentro de tu zona, dentro de tu diócesis, que encuentres grupos misioneros. Entonces cuando entras dentro de esos grupos te aparece toda la ficha, toda la información. ¿A dónde se van a ir? Si se van a ir este verano, porque a lo mejor este verano justo no están preparando una experiencia de misión. ¿Qué requisitos tienen? ¿Qué día de la semana se juntan o cuántas formaciones van a tener? Te aparece toda la información. Y por supuesto, un teléfono de contacto, un correo electrónico, algo para que tú puedas hablar directamente con ellos y ya está. O sea, el trabajo nuestro es simplemente presentar a esos jóvenes
con esas experiencias de misión. Y luego ya el resto lo hacen los grupos, que son maravillosos. Estoy segura que entre los oyentes hay responsables de grupos que dicen, oye, si yo nunca he informado a Obras Misionales Pontificias de nuestro trabajo, porque sabemos que hay muchísimos jóvenes que se van con parroquias, que es fantástico que se vayan, pero oye, si quieren formar parte de ARDE, ¿qué tienen que hacer? Eso es, hay muchas parroquias que hacen experiencias de misión, pero que lo hacen a lo mejor a nivel interno. Entonces les puede interesar aparecer en esta web, pues por a lo mejor precisamente lo que estaba comentando, jóvenes que estén cerca y que no lo sepan y que realmente podrían incluso pertenecer a esa parroquia geográficamente. Pues lo que tienen que hacer es mandar un correo a arde@omp.es. Si mandan un correo a arde@omp.es, que soy yo el que contesta, con lo cual es muy sencillo. Si no contesto, ya podéis escribir también a Misión Posible quejando. No, voy a contestar, no os preocupéis. Pero podéis mandar ahí un correo pidiendo que os pase el formulario. Rellenáis un formulario y os metemos automáticamente en la web para que aparezcáis. Porque la gracia es esa. No, nosotros no queremos darle ni bomba. No, nosotros queremos que los jóvenes conozcan esos grupos que ya están haciendo experiencias de misión. De hecho, no hay ninguna experiencia propia de Obras Misionales, sino que es todo somos un cauce, lo que hay. Somos un cauce para llegar a todo eso. Cuando los jóvenes se van de misión y vuelven muy tocados, es muy importante hacer un seguimiento con estos jóvenes, que no se quede ahí como algo... ¿Qué ofrecemos desde Supergesto? Pues desde Supergesto hay algo más, ¿no? Porque efectivamente puede ocurrir que cuando tú te vas de experiencia de misión, vives la misión, te enciende, ¿no? Arde, te enciende la misión, pero eso se va apagando, como vemos que puede ocurrir incluso con retiros, con experiencias de la fe, se van apagando. Entonces, para que esta llama misionera no se apague, tenemos una aplicación de móvil que se llama Supergesto, muy sencillo, está tanto en Apple Store como en Play Store, está en todas partes, si lo buscan ahí la pueden encontrar, que es básicamente una aplicación que lo que busca es que no te desconectes de la misión, que sigas conociendo misioneros que hacen la labor que has estado tú haciendo un mes, pues durante toda su vida la están haciendo, que conozcas las noticias, pues a lo mejor del lugar a donde te has ido, pues que no te desconectes, oye, en Honduras, ¿qué es lo que está pasando últimamente con los misioneros, con la iglesia allí? Pues ahí tienes la información. También tienes podcast, testimonios, anécdotas curiosas, formación. También ofrecemos formación en pequeños podcasts muy cortitos de encíclicas de los papas, de catequesis exactas de los papas. Pues esa formación para que tú puedas cada día ser más misionero y lo puedas tener en tu móvil. Con lo cual yo creo que es una idea muy buena para que los jóvenes, aunque no se hayan ido, lo digo también, aunque no te hayas ido de experiencia de misión, pero tengas un anhelo misionero, esta aplicación te puede ayudar para que no te desconectes de la misión. ¿Y tenéis alguna propuesta de encuentro físico de los jóvenes? No te va a ser virtual, tendremos que conocernos también. Entonces, una vez al año, que aún queda un poquito porque es en Pascua, organizamos el encuentro misionero de jóvenes. Está sobre todo pensado para aquellos que se van a ir en verano, para prepararles un poco, que escuchen testimonios y demás. Pero sirve para todo el mundo que tenga inquietud misionera. Es en el Escorial, ya nos enteraremos de las fechas, un poco como pasa con el campamento de infancia misionera, lo dejamos un poco en el aire, pero que sepan que existe y que más o menos hacia Pascua tenemos ese encuentro misionero de jóvenes que ya promocionaremos también aquí. Bueno, pues es una belleza, sobre todo el encontrar los diferentes carismas de la iglesia, ¿no? O sea, que tú has ido con tu parroquia, pero luego hay una congregación misionera que se han ido otros jóvenes. Eso es. Y es una gran sinfonía de la iglesia. Pues nada, como te tengo aquí todos los viernes, ya iremos informando de las fechas y bueno, rezamos por los frutos de Arde y a ver si conseguimos encender muchos corazones de jóvenes que conozcan la misión.
Este programa de Misión Posible de hoy está a punto de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigos de Misión Posible. El pasado miércoles celebrábamos la fiesta de San Francisco Javier, el patrono de las misiones. Y leyendo yo una de las cartas que él dirigió a San Ignacio de Loyola, que decía: muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas, cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y esto me hacía a mí pensar, ¿cuánto esfuerzo deberíamos poner los misioneros de esta tierra de España, verdad? Salir a las calles a proclamar a todos los cristianos que viven aletargados, que viven somnolientos, que viven entibiados, y decirles: ¡hey! ¿Cuánta gente necesita de vosotros, de vuestro testimonio? Sois cristianos, no mediocres. Muchas veces nos conformamos con el mínimo esfuerzo y no nos damos cuenta que la evangelización en nuestras tierras, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y pueblos depende del comportamiento y del apostolado que hacemos los cristianos, los que estamos bautizados aquí. Muchas veces se dice: es que España es tierra de misión, es que Madrid es tierra de misión, es que Valencia es tierra de misión. Claro, es tierra de misión, todo el mundo mundial es tierra de misión. Pero aquí no tienen que venir misioneros. Aquí lo que tienen que venir son los cristianos que estamos bautizados y vivimos en estas ciudades a predicar la buena noticia, a predicar lo que creemos y lo que amamos, a decir a todas las personas que no se acercan a Cristo o que viven aletargada a su fe, ¿verdad? A lo mejor van a misa incluso los domingos, pero se conforman con ese mínimo esfuerzo y a gritarles al oído que Jesús te llama a hacer algo grande, a ser algo grande, a hacer algo bonito y hermoso. Querido amigo, ¿el Señor necesita apóstoles aquí? Claro que sí. Necesitamos misioneros que, como Francisco Javier, se vayan a tierras lejanas a predicar la buena noticia, el Evangelio de Cristo, y a anunciar que Cristo ha venido a salvar a los hombres. Pero tú y yo, que quizá no hemos recibido esa vocación, estamos llamados a ser testigos del amor de Dios en nuestra tierra, y no podemos esconder lo que creemos, y no podemos no tomarnos en serio, ser apóstoles entre la gente que nos conoce y con la que nos codeamos todos los días. Pues esta es mi pildorita, mi mensajito para esta semana. Nos volveremos a encontrar el viernes que viene. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias, José María. Termina así este programa de Misión Posible y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hemos hablado con dos jóvenes de Bondú que han vivido una experiencia de misión en Honduras que les ha cambiado la vida. Hemos conocido también a San Pedro Enrique, un santo que es el Carlo Acutis, versión misionero. Y por último hemos arrojado luz sobre Arde, la nueva web que muestra todos los grupos misioneros, asociaciones, congregaciones y demás instituciones que se llevan a jóvenes a la misión adyentes. Recuerden que si no han podido seguir en directo este programa Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María y también en Spotify y en Apple Podcast. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vamos ya y mientras tanto toda la información misionera de España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Recuerdo que ya pueden encontrar todo lo relacionado con las experiencias de misión en www.arde.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudando a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.